BCRA y lo invitamos a formar parte del primer panel como moderador. Ingresan los expositores internacionales de este panel, donde se presentarán las perspectivas de bancos centrales. Entre diversos temas, se debatirá la incidencia de la política fiscal en el ciclo monetario global. Integran este panel Neel Kashkari, es presidente y CEO del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis y miembro del Federal Open Market Committee. Contribuyó a la creación del Opportunity and Inclusive Growth Institute. En el 2014 se postuló a gobernador de California. En el sector privado, desarrolló tecnología para misiones de la NASA y trabajó en el sector financiero en Goldman Sachs y PIMCO. En la función pública, trabajó en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, donde supervisó el TARP durante la crisis financiera. Es licenciado y magíster en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Illinois. Obtuvo un MBA por la Escuela de Wharton de la Universidad de Pensilvania. Pablo Hernández de Cos fue gobernador del Banco de España entre el 2018 y el 2024. Actualmente continúa presidiendo el Comité Técnico Consultivo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico. Fue miembro del Consejo de Gobierno y del Consejo General del Banco Central Europeo, así como también presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y de la Junta de Gobierno del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Además, ha formado parte de varios comités europeos e internacionales. Es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF y licenciado en Derecho por la UNED. Damos la palabra al moderador Santiago Bausili, presidente del BCRA. We're going to switch to English now. So the way this panel is designed to work is we're going to have a short presentation. Bueno, ¿cómo se va a diseñar? Va a haber una pequeña presentación por Neel, luego por Pablo, y lo abriremos a mis preguntas cuando terminemos el panel. Cuando estén listos, podemos comenzar. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy Diego Kashkari, justamente. Quiero agradecer al presidente Bausili. Es un honor estar aquí con usted, como también con nuestro Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España. Es mi primera visita aquí, estoy muy entusiasmado de estar aquí durante este periodo tan importante para ustedes y espero también poder volver en un futuro. Gracias por la invitación. Hoy voy a hablar sobre lo que es la política monetaria actual y futura en los Estados Unidos, pero primero, brevemente, quiero hablar sobre un contexto histórico. Acá los de la audiencia seguramente lo van a encontrar relevante para su trabajo cuando tratan de bajar la inflación en la Argentina. Primero, debo decir como conflicto de interés que esto representa mi punto de vista y no necesariamente de las personas que están en la Reserva Federal o en el comité. Un poco la historia de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos se ratificó por primera vez en 1788. Pero no fue hasta unos 70 años después que la primera divisa nacional, la Greenback, como la conocemos, fue emitida, que fue por el presidente Lincoln, que también presentó la divisa como la deuda nacional como mecanismo para financiar sus esfuerzos para ganar la guerra civil. Hay un dicho en los Estados Unidos que habrán escuchado que dice la necesidad es la madre de la invención. ¿Qué significa esto? Esto es cierto para todo lo que tenga que ver con las instituciones y entidades financieras en los Estados Unidos. A mediados de la década de los 60, los Estados Unidos tenían una divisa nacional y una deuda federal, pero no había un banco central. Fue recién cuando la economía, con la crisis bancaria y la depresión económica a fines de 1800 y principios de 1900 y el pánico también de 1907, que el consenso político emergió para establecer justamente la Reserva Federal, el Banco Central, que fue creada por una ley de Congreso en 1913. Y por supuesto, voy a avanzar un poco con esto, en 1979 llevó tanto tiempo hasta que actualmente la política monetaria independiente se pudiera establecer en los Estados Unidos. Una consideración clave, ¿y qué quiero decir con esto cuando hablo de historia? Para mostrar que en los Estados Unidos llevó mucho tiempo llegar a donde estamos. Han habido intentos, claro que sí, intentos, retrocesos para llegar a donde estamos hoy. Creemos que estamos en un buen lugar y les voy a mostrar cómo. Una clave para los políticos en los Estados Unidos era asegurar que diferentes
distintas regiones de los Estados Unidos sean representadas directamente en el proceso de políticas. Cuando crearon la Reserva Federal, diseñaron una estructura distributiva con la Junta de la Reserva Federal estaba en Washington, D.C. y 12 bancos federales distribuidos en el país. Bueno, esto no es disimilar a lo que es el Banco Central Europeo, que tiene, por supuesto, la Junta en Frankfurt y también los bancos individuales en los países que están en el Consejo. Seguramente el doctor De Cos va a hablar sobre el Banco Central Europeo. El Minneapolis Fed, que es el que yo lidero, es el noveno distrito federal que incluye los estados de Minnesota, en Dakota del Norte y del Sur, Michigan, Wisconsin y Montana. Los presidentes representan nuestras regiones individuales en el comité del mercado abierto, pero cada uno tiene una recomendación de política monetaria que creemos que está bien para el país como en un todo. No es hacer algo para Minnesota y utilizo mi criterio para lo que también es bueno para los Estados Unidos como un todo. Ahora bien, uno de los activos más importantes para la Fed que nos permita ser un banco central efectivo, nuestra credibilidad con el público. Por supuesto, el pueblo americano a quienes debemos servir y los inversores a nivel mundial han aprendido que nosotros vamos a hacer todo lo mejor para que la política monetaria y las decisiones nos permitan lograr los objetivos que el Congreso nos asignó y también los precios estables y la mayor cantidad de empleo. Los Estados Unidos en experiencia internacional nos da un caso muy importante para que los bancos centrales se enfoquen en la estabilidad de precios como una precondición para un desarrollo y un comportamiento robusto de la economía. La inflación lo que hace es que es un impuesto sobre lo económico y socava la confianza. Y cuando tenemos que pensar en las decisiones de inversión, el sector financiero puede canalizar mejor los ahorros en el mañana. Nuestra credibilidad está apoyada por la independencia institucional del Banco Central, de la Reserva Federal, del Ejecutivo. Si bien, en definitiva, somos responsables ante el pueblo americano a través de sus representantes electos, no estamos tomando decisiones de política para beneficiar ningún partido político o ningún político individual. Lo voy a explicar en un momento. Esta credibilidad de concentrarnos en lo económico sin considerar la política no siempre existió en los Estados Unidos. Llevó mucho tiempo para armar esa credibilidad y forjarla. Y esto se estableció a costo, por supuesto, importante económico. Pero una vez que se estableció la credibilidad, es la que sentó los cimientos de lo que es la economía en los Estados Unidos. Pasando a la historia. Tuvimos, de hecho, una crisis muy aguda en la década de los 70, con alta inflación y alto desempleo. En la década de los 60, a la izquierda del gráfico, vemos que hubo un periodo de bajo desempleo y baja inflación. La inflación está en rojo y el desempleo en la línea azul. Y podemos ver que la inflación en la década de los 60 era de un 2% y empezó a bajar al finales de esa década. Pero en la década de los 70, cuando el precio del petróleo subió muchísimo, la economía estadounidense tenía un periodo de estanflación. Esta inflación con alto desempleo, alta inflación, subió casi 6 veces, del 2% a casi el 12% en la década de los 70. Ahora, en un intento de mitigar entonces los resultados y pérdida de empleos, la Fed no aumentó las tasas de interés de manera agresiva, respondiendo, por supuesto, la presión política. El consenso hoy está de acuerdo que al hacerlo, la Reserva Federal pudo desanclar estas expectativas y aumentar la estabilidad macroeconómica, entonces socavando nuestros esfuerzos institucionales. Pero como observamos
ahora hacia adelante. No fue hasta el presidente Carter que justamente designó a Paul Volcker en 79 y se concentró en justamente combatir la inflación. Volcker pensó en la oferta monetaria, disparando una contracción económica y alto desempleo. Fueron acciones muy dolorosas, pero tuvo sus frutos porque bajó la inflación a menos del 4%. Si vemos la línea verde en el gráfico de la izquierda, vemos que la tasa efectiva de la política se llegó hasta el 20%. Fue un incremento significativo. En gris son las recesiones que dieron como resultado de las acciones de la política. Y si vemos a la derecha, observamos la inflación en rojo y la tasa de desempleo en azul. La inflación subió hasta que finalmente de manera agresiva la abordaron con una política monetaria y dio como resultado una profunda depresión, pero luego la tasa de desempleo bajó y la inflación también bajó y fuimos encaminados hacia la prosperidad hasta los próximos 40 años. Lo importante es que el sucesor de Carter, Reagan, que era del partido opuesto, asignó entonces y designó a Volcker para utilizar la política monetaria para poder controlar entonces la inflación. Hubo un patrón de renombrar a los presidentes de los bancos centrales y este patrón se repitió muchas veces en los próximos 40 años. Este patrón fue significativo para establecer un apoyo político a la Reserva, a la Fed, para ser un banco independiente, para poder concentrarnos en lo económico en vez de lo político. Ahora miremos hacia adelante. Esta independencia no significa que la Fed no articula con el gobierno. De hecho, en dos crisis importantes en los últimos 20 años, la crisis financiera global del 2008 y la crisis del COVID del 2019, o COVID, esa crisis de que era el 2020 en realidad, la Fed trabajó estrechamente con el Tesoro para diseñar políticas de respuesta a la crisis para reducir el daño a la economía real por los shocks. En ambos casos, la articulación de la Fed con el gobierno no vino a expensas de tratar de satisfacer nuestras metas inflacionarias o de empleo. La articulación se hizo para ayudar a la Fed a lograr estas metas. Entonces, si bien las fuentes de las crisis eran muy distintas en ambos casos, la economía de los Estados Unidos se enfrentó con una economía más debilitada, mayor desempleo y una potencial desinflación. El Ejecutivo y el gobierno trabajaron juntos para reducir el daño de la crisis, respaldando la política y las metas de la política monetaria. Si vemos lo que pasó después de la desinflación en la era de Volcker, en la década de los 80, una disminución de la inflación y luego tuvimos una inflación más baja y más estable en los próximos 30 años. Vimos entonces en la gran crisis financiera del 2008 que la inflación fue negativa brevemente, pero llevó a una espiral de desinflación y la inflación se estabilizó más o menos en nuestra meta del 2%, llegando a la pandemia de COVID. El restaurar empleos y poder revertir justamente o evitar la deflación como objetivo, se recuperó rápidamente la economía y la economía de los Estados Unidos y alrededor del mundo tuvieron un aumento de la inflación, sorprendiendo a mis colegas de la Fed y a muchos de las proyecciones económicas. ¿Qué causó la alta inflación post-COVID? Con el beneficio de la retrospección, ¿no es cierto? Vemos que hubo una disrupción por la pandemia y llevó mucho más tiempo de restaurar de lo que esperamos. En segundo lugar, con la parte de la economía cercana al COVID, por supuesto que los gastos se fueron de manera desproporcionada, que ya estaban con una oferta disruptiva. Muchos tuvieron que irse de la fuerza laboral y luego tuvieron la elección de volver a pesar de los riesgos a la salud
salud, con estímulo para la economía, anticipando una crisis de salud pública. Cuando las vacunas eficaces fueron disponibles antes de lo esperado, la necesidad del estímulo bajó. Y por supuesto, Rusia invadió Ucrania y eso fue un shock en los mercados de commodities a nivel mundial. Cada uno de los factores seguramente fueron inflacionarios en sí mismos, pero combinados fueron altamente inflacionarios durante un periodo importante. Si vemos aquí a la izquierda, vemos que la tasa de desempleo en azul subieron por el COVID y muchas de las economías de servicios fueron cerradas en los Estados Unidos. La economía de servicios reabrió, empezó a bajar el desempleo, pero luego, en la era más reciente, tuvimos un auge sin precedentes de inflación que me sorprendió a mí y a muchos colegas y a muchos que hacen proyecciones económicas en los Estados Unidos, pero también vemos que se sintió largo, pero giró bastante rápidamente y ahora bajó también bastante rápidamente. ¿Qué causó la caída de la inflación? Bueno, en respuesta al aumento de la inflación, la Fed y muchos bancos centrales a nivel mundial subieron las tasas de manera agresiva para bajar la inflación. Aquí vemos los fondos federales a la derecha. Vemos 1,5% antes de la pandemia, llegaron a cero durante la pandemia y subimos las políticas más allá del 5% y lo mantuvieron allí durante un periodo extensivo. Históricamente, un aumento tan largo lleva normalmente a recesiones, como la década de los 80, como les mostré, cuando Volcker, que fue el presidente en ese momento, subió las tasas y esto produjo una gran depresión. Pero el crecimiento económico estaba sostenido. ¿Y cómo pasó esto? Estamos en las finales de llevar a la meta del 2% en cuanto a la inflación. Hay un progreso sustancial que se hizo para hacer el unwinding de muchos factores de oferta que llevó a la inflación en primer lugar. La cadena de abastecimiento se restauró, la economía de servicios se reabrió, sacando presión sobre los bienes. Los trabajadores volvieron a la fuerza laboral y hubo un aumento de migraciones y esto implicó mayor oferta laboral. La guerra de Ucrania no se intensificó más y los mercados de commodities se estabilizaron. ¿Qué rol tenía la política monetaria para bajar la inflación? Bueno, las políticas de endurecimiento redujo sí la demanda de bienes y servicios en alguna medida, ayudando a bajar la inflación. Pero esto refleja sobre la década de los 70 lo que pasó allí. El rol de la política monetaria era mantener las expectativas de inflación ancladas a largo plazo y reforzar la credibilidad de la Fed ante el público, que haríamos lo necesario para bajar la inflación. Esta confianza fue un factor clave para lograr lo que es tan difícil y que es un mercado laboral increíblemente fuerte con una desinflación rápida. Este gráfico muestra la inflación, en rojo está la inflación y vemos que era un 2%, un poquito por debajo de 2% entrando a COVID. Luego hubo una gran suba de la inflación y luego una caída subsiguiente. En azul vemos un indicador de mercado de lo que es la expectativa de inflación a largo plazo. Es lo que, digamos, lo que esperan los mercados que sea la inflación durante 5 años o 5 años a futuro. Observamos que casi no se movió durante ese periodo. Esto para mí demuestra lo que es la credibilidad que nosotros disfrutamos como Banco Central y hace que seamos más eficaces y que nuestra tarea sea más fácil también. Pero tenemos que hacer nuestra parte también para mantener esta credibilidad. Y eso es lo que yo creo que hicimos con el tema de las tasas, la política de tasas en los Estados Unidos. Volviendo ahora al futuro, con la perspectiva de la política monetaria en los Estados Unidos, la Reserva, la Fed va a seguir con su mandato de precios estables y desempleo, o sea, que haya más empleo, digamos. Si bien cuán restrictivos somos, no me queda claro. El mercado laboral sigue fuerte, el informe de empleos es promisorio, no es eminente, el debilitamiento, la inflación bajó, pero sigue estando por encima de la meta. En este momento, aparentemente, una reducción más modesta a una tasa, a nuestra política de tasas para lograr nuestro mandato. Y el camino para la política va a estar impulsado justamente por la inflación económica y el mercado laboral. Y cierro.
¿Cuáles son las lecciones clave de la experiencia norteamericana que pueden ser relevantes para otros a nivel mundial, incluyendo la Argentina? En primer término, una inflación estable y baja, que es una precondición para una prosperidad a largo plazo macroeconómica. Segundo, lograr esa baja inflación puede requerir un dolor económico a corto plazo para reducir la inflación a corto plazo, pero también para establecer credibilidad institucional, para que la inflación permanezca baja y controlada a largo plazo. Y por último, si bien las reformas individuales van a ser específicas para satisfacer las necesidades de una economía individual, en definitiva, las estructuras institucionales específicas deberían ser diseñadas para poder perdurar a través de ciclos económicos y políticos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, presidente Bausili, por la invitación, y también deseo agradecer al equipo del Central Bank por la excelente organización y también a la presentación de mi colega Kashkari también, que ha sido muy interesante previa a mi charla. Quiero compartir con ustedes algunas ideas complementarias que tienen que ver con la perspectiva europea. Y dado el título de esta conferencia, que justamente es déficit fiscales, política monetaria e inflación, les voy a compartir los problemas que está tratando de solucionar hoy la Unión Europea. Tengamos primero entonces un marco general acerca del marco que rige actualmente en la Unión Europea en el 1999, cuando se conforma a los efectos de solucionar las potenciales interacciones entre la política fiscal y la política monetaria. Como ustedes saben, el Banco Central Europeo es independiente y se focaliza en la estabilidad de precios y constituye un organismo único muy importante para concentrarse en justamente la visión general de la política monetaria para toda la Unión Europea en su conjunto. Las políticas fiscales y monetarias saben que está en manos de los gobiernos. Hay 20 gobiernos nacionales en la Unión Europea y tenemos una unión monetaria también. En el principio, justamente, había una percepción acerca de la necesidad de coordinación entre las políticas nacionales fiscales y también fijar límites a la política fiscal para poder permitir que un régimen monetario funcionara adecuadamente. Y eso ocurrió desde el inicio de la Unión Europea, cuando se hicieron públicas las primeras disposiciones relativas al Banco Central. Esa coordinación fue muy importante. Contenía cláusulas también, la prohibición del financiamiento monetario y la inexistencia de las cláusulas que efectuaban rescate de entidades en problemas. Todo ello entonces permitió enfocarse en aquellos países que pudieran garantizar la sostenibilidad y no crear efectos de derrame en la Unión Monetaria Europea. La disciplina de mercado, que era tan importante, y la existencia de spreads por respetar eran muy importantes en ese momento. Y en definitiva, entonces, la Unión Monetaria Europea se creó con una regla fiscal para que los países evitaran los déficits excesivos y se estableció un límite del 3%. Y también los niveles de la deuda que no debían superar el 60%. Al mismo tiempo, entonces, también la Comisión Europea se ocupaba de hacer el monitoreo de las finanzas públicas y esto justamente era
la relación con los países que violaban estas reglas estaban sujetos a lo que llamamos el brazo correctivo del Pacto de Crecimiento y Estabilidad para que esas sanciones fueran respetadas. En otras palabras, este marco legal que ustedes ven aquí de corte jurídico garantiza que el régimen asegure que funcione la Unión Europea como una verdadera unión monetaria europea y que se respete ese sistema. Las razones principales para esta razón nos las acaba de dar el doctor Kashkari cuando hablaba justamente del trabajo analítico que realizan los especialistas a los efectos de determinar la estabilidad de precios que redunda en el bienestar de nuestros ciudadanos. De manera que acabo de describir el marco. Ahora vamos a ver cómo funciona este marco. Aquí tenemos un resumen de la literatura especializada que se ha producido respecto de la Unión Europea para que ustedes puedan ver cómo ha funcionado este marco. En primer lugar, tenemos que decir que la política fiscal es muy importante también y la prioridad de la política se pone de acuerdo con la política fiscal para reducir los déficits y los mercados ejercen presión en estos países, obligándolos a ellos a reducir el déficit como lo vimos anteriormente, respetando los límites. En cierta medida, una de las intenciones de la Unión Europea era evitar este tipo de comportamiento, pero sabemos que los resultados no fueron los esperados. Además, también hay que tener en cuenta la importancia de que este marco no evitó que hubiera un aumento en la deuda pública. En promedio, en realidad, fue mucho más alta del 60% en muchos casos. Algunos países individuales, España, Francia e Italia, tuvieron ratios de PBI que eran superiores en algunos casos a 100%. Y además también basado en la evidencia sobre cómo ha funcionado este marco, se ha enfocado en la sustentabilidad económica y sobre todo dando atención a los desequilibrios financieros que se producían con efectos de derrame y causando por ello burbujas, como pasó con el caso de España, justamente antes de que se produjera la crisis general mundial. En primer lugar, deseo mencionar que desde el principio existieron elementos que faltaban incluirse dentro de este marco. Por ejemplo, a nivel supranacional, todo lo que tenía que ver con la fiscalización y control, sobre todo teniendo en cuenta las políticas únicas fiscales para que tuviera la posibilidad de detener las condiciones macroeconómicas. Estos problemas, de hecho, se transformaron en algo evidente que había que tener en cuenta en las crisis que se produjeron, sobre todo las crisis fiscales a nivel europeo, porque no existían esos elementos fiscales supranacionales que se enfocaran en la sustentabilidad general del sistema. Esto nos permitió tener en cuenta el marco fiscal durante la famosa crisis de deuda soberana en la Unión Europea, donde pudimos ver que los objetivos iniciales no se habían cumplido como se esperaba y obviamente llevó a una nueva modificación y cambio en toda la reglamentación y normativa fiscal. De manera que ahora les quiero dar algún tipo de antecedentes sobre lo que pasó últimamente en cuanto a las interacciones. Comencemos con el shock que produjo la pandemia. Se trató de un shock exógeno en la economía que de alguna manera nos dio el contexto para lograr una respuesta de coordinación política y fiscal adecuada, una coordinación implícita porque no se celebró ningún acuerdo. Teníamos las autoridades fiscales por un lado, las monetarias por otro, cada una cumplía sus objetivos de acuerdo con sus mandatos y brindaban los estímulos adecuados a la economía. Dar
garantizando que ese shock exógeno de alguna manera no creara problemas o daños estructurales en el marco de la producción, del empleo y del crecimiento económico general de los países. Y esta respuesta coordinada fue similar en otros países donde las políticas monetarias aseguraban que las condiciones generales imperantes podían mantenerse y de alguna manera favorecieran las condiciones de financiamiento general justamente a través de algunas normas monetarias que no eran estar en ese momento. Todo lo que había pasado, por ejemplo, con los programas de compras de emergencia en tiempos de la pandemia que implementó el Banco Central Europeo, porque por primera vez ahí sí apareció por primera vez una política y una acción supranacional que permitió a través de esta coordinación con su magnitud, y me refiero al caso español en particular, permitió a través de la creación de los fondos de próxima generación, los conocidos por el NGEU en inglés, tuvieran una significancia muy importante en cuanto a su magnitud y representaran a través de un 2% un enorme impacto en la economía. De manera que, una vez más, deseo enfatizar que esta coordinación fue totalmente implícita y explícita, y además fue una respuesta ad hoc. ¿Por qué? Porque iban los gobiernos a Bruselas a debatir durante horas cómo lograr ese acuerdo. En este caso fue una regla implícita que dio muy buenos resultados. Ya me voy a volver a referir a este tema en cuanto al marco fiscal en la Unión Europea al final de mi presentación. De manera que entonces el colega nuestro Kashkari ha explicado muy bien, el doctor Kashkari, qué es lo que ha pasado durante el periodo reciente de alta inflación. En especial en el caso europeo se debió justamente a un shock negativo de oferta, porque teníamos la pandemia por un lado y también el aumento de los precios de la energía. Piensen que, bueno, Europa es una especie de isla allí cuando hablamos de energía extranjera, y esto causó una gran suba de los precios energéticos en el marco europeo, alta inflación y menor actividad, menor crecimiento en países donde había mucha incertidumbre. En este contexto, la política monetaria, y parecido a las justificaciones que presentó el doctor Kashkari para el caso de los Estados Unidos, comparten características similares, porque es un alto ciclo de alta inflación en todo el marco europeo, y también teniendo en cuenta la política fiscal que con las presiones inflacionarias iniciales, si bien hubo un retiro progresivo en su momento, esto permitió de alguna manera alcanzar ese objetivo de mediano término con la acción del Banco Central Europeo en medio de ese ciclo de suba de tasas que era muy importante a través de políticas que eran cruciales para mantener las expectativas de inversión ancladas. Esto fue muy importante, de importancia crítica para mantener ancladas las expectativas de inflación en ese marco del MUT, lo que permitió aumentar la credibilidad del Banco Central en Europa, por un lado, y también tomar decisiones muy decisivas que de alguna manera permitieron mantener y aumentar esa credibilidad. En cuanto a la política fiscal, hubo tensiones en cuanto a la interacción, porque había shocks de oferta negativos, y esa política fiscal trató de mitigar el impacto de los precios de la energía y los alimentos, de
manera que no se causara un shock general. En cierta medida, podemos decir que esta acción contribuyó a contener las presiones inflacionarias en la fase inicial, también los precios de alguna manera, si bien hay que decir que hubo un retiro progresivo que luego tuvo efectos contraproducentes. Todo esto con los precios de la oferta fue muy importante. Se trabajó también con el impuesto al valor agregado y cuando hacemos un análisis general del Banco Central fueron muy importantes, pero no fueron suficientes para hacer un direccionamiento necesario, dado que no fueron o selectivas o dirigidas, y eso causó un impulso expansivo, que fue mucho más importante de lo que era necesario, generándose así una economía expansiva demasiado alta. Y ahora, el próximo episodio en este periodo al que me refiero, de alta inflación, tenía que ver con la reducción de la inflación. Pero antes de profundizar en el tema, deseo destacar lo siguiente respecto de la Unión Monetaria Europea. Mucha gente esperaba que subieran las tasas de interés a corto plazo, lo que hubiera desencadenado una alta suba de spreads entre los Estados miembros. Pero en realidad esto no ocurrió. Mi opinión al respecto es que se debió a una combinación de factores que hay que tener en cuenta. Algunos son exógenos, otros se relacionan más con la forma de implementación de la política monetaria durante este periodo. En los exógenos, el primer grupo, me refiero a aquellos países que estaban altamente endeudados y que de alguna manera habían mostrado mayor crecimiento y pensaban que eran afortunados por esa situación, mientras que otros países tenían un PBI más bajo, el coeficiente era más bajo y no estaban teniendo un desempeño tan bueno con el nuestro. Y de alguna manera esto no desencadenó un aumento significativo en los spreads soberanos entre los países miembros. Lo que sí hubo un aumento en los vencimientos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del vencimiento de los bonos, se produjo un mayor crecimiento en los países que estaban más altamente endeudados, lo cual fortaleció el marco europeo. Y también había una percepción acerca de que el marco fiscal había determinado ese fortalecimiento del marco europeo. Tuvimos sí un problema nuevamente con los spreads en cuanto a la reacción que se produjo europea en una respuesta extraordinaria durante la pandemia. ¿Por qué? Porque los inversores tenían realmente un apetito enorme para asumir mayores riesgos en los mercados financieros mundiales. Y también hay otros dos factores que se relacionan con las acciones de política del Banco Central Europeo que desarrollaron un rol muy importante. Y cuando hablamos del aumento del spreads en los países miembros, en primer lugar, tiene que ver cómo funcionó la política monetaria. Fíjense lo que pasó en Estados Unidos con el balance cuando crecen los spreads. Produce una situación gradual, predictiva y que además, de alguna manera, en cierta medida, preocupa mucho por la reacción de los mercados. Ahora, son muy previsibles, como yo les dije anteriormente, se hace de manera gradual y se produce de esa manera la reducción del balance. De manera específica a Europa, el Banco Central anunció en julio del 2022 el instrumento de protección de transmisión para garantizar que la política monetaria se transmitiera de manera equitativa y de forma igual en todos los países miembros. La transmisión de la política monetaria, cuando se hace de manera homogénea, se logra preservar justamente que esa transmisión se haga
en todo el territorio de la Unión Europea, Unión Monetaria. Y esto, básicamente, el Banco Central Europeo anunció intervenciones posibles en determinados países, llevando a cabo intervenciones temporarias dirigidas. ¿Para qué? Para restablecer la confianza y de alguna manera impedir la desestabilización de las espirales de tasas, donde se produce un desfasaje, un atraso, un rezago, justamente que son de importancia relevante. Así también, cuando nos referimos a ese marco que mencioné al principio y a la disciplina de los mercados, tiene que ver con un régimen de dominancia fiscal. El Banco Central Europeo fijó límites y condiciones muy claras para la compra de los bonos de los países miembros. Ese instrumento solo puede utilizarse en países que persiguen justamente políticas macroeconómicas y fiscales sustentables y sostenibles. De manera que esto es muy importante. Las intervenciones del Banco Central Europeo no contrarrestaron las tensiones permanentes que se debían justamente al marco de los valores fundamentales de los países. Entonces, justamente lo que se quería lograr era tener políticas macroeconómicas y fiscales sustentables. Estas condiciones justamente aseguraron entonces la disciplina para que se preservaran las políticas fiscales sanas y además protegieran estos dos factores que fueron una condición previa para que pudiera aumentar las tasas el Banco Central Europeo y, por supuesto, asegurar la estabilidad de precios, desanclando las expectativas de inflación. Ahora bien, cuando hablamos de los problemas en cuanto a implementación, se aprobó un nuevo marco a principios de este año, el nuevo marco fiscal de la Comunidad Europea, mucho más explícito, y además nos permitió enfocarnos en la sustentabilidad y la evaluación también de anticiparse a la evolución de R-G, que permite un desarrollo del marco fiscal. Y esto nos permite ver cómo los países crecen en medio de las reformas que se realizan en los países, lo cual también esto es muy importante para la credibilidad, para garantizar la sustentabilidad, sino también la eficacia de las reformas. Y también hay un objetivo intermedio, la regla de gastos, que es muy positiva dentro de los regímenes fiscales, porque la regla de gastos dice que los países que fijan un límite a los gastos significa que un país define su presupuesto para el año próximo, asume posiciones iniciales de balance y si quiere aumentar los gastos, más allá que la evolución del PBI nominal debe brindar un aumento impositivo para financiar ese gasto adicional que va a realizar, de manera que no quede atado solo a la evolución de la economía. Y lo que va a asegurar la sostenibilidad más la regla de gastos y una política fiscal sostenible en los países miembros de Europa determinará el éxito. Y ese éxito va a depender en la eficacia de la implementación que hagan los países en el 2025, ya que el marco se acaba de aprobar ahora en 2024.
Y ahora quiero comentarlos que pienso que de pienso respecto de la interacción con la política monetaria, teniendo en cuenta los altos niveles de endeudamiento en los países. Vamos a ver políticas fiscales restrictivas, más o menos un target medio del 2% a mediano plazo. Las proyecciones son compatibles con lo que está alcanzando el Banco Central Europeo. Y esto está ocurriendo en un contexto donde las proyecciones macroeconómicas dentro del Banco Central están alcanzando ese 2% como objetivo inflacionario a mediano plazo de manera estable en 2025. De manera que está surgiendo en Europa justamente la duda de cómo se va a implementar este nuevo marco, si se van a requerir restricciones fiscales durante el próximo quinquenio, si la inflación va a quedar por debajo de la meta fijada en este campo. Debo decir también que el modelo macroeconómico de 0,5% de ajuste fiscal para Europa quiere decir menor crecimiento, más baja inflación, y la política monetaria va a reaccionar y va a tener, en definitiva, un impacto en la economía de corte significativo, teniendo en cuenta la importancia de la composición del ajuste, que no solamente debemos observar los déficits estructurales y su reducción, sino también qué pasa con los ingresos y gastos. No solo importa la composición del ajuste en cuanto al impacto en la inflación y en el crecimiento, sino también en ingresos y gastos, porque se mencionó el default en el 2026. Es importante tener en cuenta hacer la compensación por el impacto de las restricciones negativas en la política fiscal, en la política macroeconómica, que es una de las motivaciones principales del marco para que estas restricciones fiscales vayan acompañadas de reformas estructurales, lo cual implica mayor crecimiento, reducir también el endeudamiento y asegurar la sostenibilidad. Consideremos ahora los elementos que faltan del marco europeo. En primer lugar, hay una ausencia de lo que llamamos capacidad fiscal. En definitiva, es muy difícil alcanzar la combinación ideal de políticas en un momento dado en el tiempo, de manera que en el informe de Draghi, que fue publicado hace unas semanas atrás, se destaca la importancia de utilizar los instrumentos fiscales para financiar las inversiones que son necesarias y así satisfacer sus necesidades. Esto se relaciona justamente con los bienes públicos. Por un lado, se necesita contar con un instrumento fiscal que proporcione la combinación ideal de política y monetaria. Es un elemento más estructural lo que considera el informe Draghi, y hay que tenerlo en cuenta para tener una Unión Europea que funcione correctamente. Muchas gracias. Thank you very much, both of you. Muchísimas gracias a ambos por sus presentaciones. Bueno, tengo algunas preguntas. Si, por supuesto, tienen preguntas entre ustedes, me tienen que pedir permiso, ¿eh? Bueno, voy a comenzar entonces con la institucionalidad. Dado justamente el anuncio del premio Nobel, ambos lo mencionaron y fue muy interesante escuchar a los presidentes sobre uno de ustedes, que es miembro, ¿no?, de una de las FEDs dentro del sistema federal, cómo toma las decisiones. Usted habla del país como un todo, no es que tienen
a unos solos que tiene que informarle, sino que es más general. Pero cuando fue Pablo, cuando fue presidente del Banco Central Europeo, seguramente los constituents seguramente fueron definidos de una manera con una serie de regiones o si se quiere estados que no están distribuidos de manera pareja, pero en el caso del Banco Central Europeo claramente representan los intereses españoles y tal vez lo que se acomoda en cuanto a la política monetaria, Europa como todo, no se acomoda, y España no se acomoda tan bien, ¿no es cierto?, tan fácilmente. ¿Cómo se maneja? Bueno, el conflicto de interés, por supuesto, se resuelve legalmente, jurídicamente, cuando uno es asignado presidente de un banco central individual. El contrato que se firma, de hecho, es muy explícito, lo dice explícitamente, que cuando uno toma esa posición en cuanto a la política monetaria, hay que pensar para la zona euro como un todo. Y tengo que confesar que en los 6 años de experiencia como presidente del Banco de España, siempre he tenido esta sensación de que este ha sido el hecho, ¿no? Que absolutamente todos los presidentes de los bancos individuales, los 6 miembros de la Junta o del Consejo que están en Frankfurt, siempre piensan en la zona euro como un todo. Tal vez tiene este potencial conflicto de interés que mencionas, Santiago, pero seguramente también tiene otro concepto de que se ha discutido en Europa en qué medida las cuentas de la discusión de la política monetaria tiene que discutirse, incluyendo las posiciones individuales de los presidentes de los bancos centrales. Para mí, siempre he estado en contra de esta publicación, con los nombres individuales, quiero decir, porque puede disparar un debate sobre lo que un presidente de un banco central individual puede hacer respecto de la política monetaria en un contexto dado, si es correcta para la zona euro y si puede ser buena tal vez para ese país y no para Europa en general, y puede haber presión. En cuanto a la verdadera conversación y las acciones que el Consejo ha tenido durante mi mandato como presidente, este mandato de analizar la zona euro como un todo ha sido realmente satisfecha por todos los integrantes del Consejo. Es interesante porque durante el último ciclo de tasas de interés en aumento, una de las preocupaciones era que podía traducirse en mayores spreads para los gobiernos y para también cada uno de los países. Y por suerte esto no pasó esa vez, pero hubo otros periodos donde ese debate fue mucho más desafiante. Hubo un periodo donde España estaba incluido en un grupo de países que se los refería como pigs, ¿no es cierto? Que no era igual para cada uno de los países europeos. Y me pregunto si esa institucionalidad y gobernanza y gobierno era tal, donde algunas regiones de Europa decidieron, ¿por qué nosotros no podemos tener nuestra propia moneda? Y el gobierno por ahí, el presidente del Banco de Italia dice, pero tenemos que hacer algo, Pablo, al respecto. Entonces, tal vez España sea muy específica, pero quiero complementar mi pregunta con toda la membresía de la zona euro. Cuando España decidió integrar justamente el euro como tal, seguro tuvo que haber atravesado decisiones difíciles en cuanto a la independencia, la política, e independencia también como Banco Central y ajustes que debían atravesar o dejar de lado su divisa, por supuesto, su moneda. Es una decisión compleja, sí, claro que sí. Bueno, la realidad es que el apoyo de los ciudadanos españoles a la Unión Europea ha sido siempre muy alta, incluyendo durante la crisis financiera mundial, ¿no es cierto? Y para mí, esta es una combinación de dos hechos.
hechos. Uno es más histórico, político, sociológico en cuanto a dimensión y el segundo tiene más que ver con lo económico. La primera es el hecho, como sabemos, que la historia española para nosotros, Europa, en cierta medida, para todos los ciudadanos es libertad, es democracia. Y esto es algo que todavía es así. Es muy fuerte esa percepción, esta conexión existente e ir hacia la democracia. En nuestro caso, se relacionó muchísimo, relacionó con ser parte de Europa. La segunda es más un tema económico, un criterio económico detrás de esta posición. El Banco de España, dicho sea de paso, contribuyó mucho a esta percepción. Y es que la mayoría, si no todos los problemas que la economía española enfrentaba durante la crisis financiera global eran de índole estructural y por lo tanto uno no podía decir que la política monetaria podía entonces flexibilizarse. España llegó a un déficit en la cuenta corriente que era por encima del 10%, justo antes de la crisis financiera global. El ratio deuda al PBI era por encima del promedio de la zona euro, también la vivienda, los precios de vivienda, mostraba claramente que los precios estaban por encima de los fundamentals. Estas cosas eran temas que no se podían resolver simplemente con la política monetaria. En cierta medida, los problemas de la economía española era por la pérdida de competitividad durante los primeros años en la Unión Europea Monetaria y creo que este mensaje fue entendido por los ciudadanos y de hecho estaban colocando presión sobre los políticos en España y no tanto en la política monetaria que se decidió por el Banco Central Europeo. Yo creo que el Banco de España pensó en este análisis para los ciudadanos y fue muy bueno mantener esa ecuación y ese apoyo de los ciudadanos españoles al proyecto europeo. Y yendo un poco hacia la dominancia fiscal y combinando las experiencias en los Estados Unidos y en Europa, especialmente el periodo de flexibilización monetaria. En Argentina tuvimos un periodo así, incluyendo el tamaño del Banco Central para poder financiar al Tesoro, en contraposición con tener esa política de tasas o las tasas de interés y como meta principal. Dada justamente vuestra experiencia, lo que ustedes han visto, tanto en Europa como en los Estados Unidos, donde esta política, esta posición atravesó varios mandatos políticos y han mencionado una interacción más profunda, más articulada con los tesoros, en especial durante periodos de crisis. ¿Esto alguna vez el rol, digo yo, de la expansión monetaria y su implementación ha cambiado o han sentido que los políticos estaban tentados con cambiar hacia, bueno, acá tenemos una herramienta para acceder al financiamiento y va a contribuir a contener los spreads, en el caso, por ejemplo, de España? ¿O cómo funcionó esa interacción? Bueno, en el caso de los Estados Unidos, de hecho, esta expansión monetaria ha sido una decisión de la Reserva Federal y del Comité del Mercado Abierto, analizando los datos y los objetivos y las metas que queremos lograr. Primero, la implementación moderna fue creada después de justamente la crisis financiera, cuando ya los fondos federales llegaron a cero, pero estábamos enfrentándonos a un shock deflacionario con alto desempleo. Y con estos dos nos estaba yendo mal en ambos lados del mandato. Teníamos que proporcionar más estímulo a la economía, utilizando entonces la expansión monetaria era una herramienta para bajar las tasas a largo plazo, para promover el estímulo. Pero una vez que atravesamos ese periodo, 4 o 5 años después, la Reserva Federal estaba solita, empezó a
hacer el unwinding e hizo el primer endurecimiento cuantitativo. Y lo hemos haciendo, así como hizo el Banco Central Europeo en años recientes. Pero debo decir algunas cosas. Primero que los shocks, la crisis financiera y COVID fueron obvios e identificables para todos a nivel mundial. O sea, no fue una invención de ningún político, fueron reales y eso nos motivó. Y los datos que analizamos de inflación, de desempleo, también nos quedó muy claro. Era fácil explicar por qué estábamos haciendo lo que hacíamos, dada la situación que era obvia para todos. Y cuando tomamos la decisión, cuando hablábamos de la expansión monetaria respecto del endurecimiento cuantitativo, era en un contexto de alta inflación que todo el mundo podía ver y sentir. O sea que debo decir que la decisión siempre fue hecha por los funcionarios de la Fed y de una manera que era coherente con el objetivo claro que identificamos, que tratamos de establecer. Y eso nos permitió hacerlo y que no sea utilizado para otros propósitos. El caso europeo es muy similar a lo que dijo el presidente Kaczmarek. Todas las justificaciones para que el Banco Central Europeo vaya a esta expansión monetaria, por supuesto, se derivó justamente de ese mandato de oferta-demanda, con baja inflación, con riesgo de deflación, bajo crecimiento, con un banco central que estaba sujeto a los límites más bajos y de hecho que era obvio para todos que para poder satisfacer las metas del 2% a mediano plazo, que estaba en riesgo en ese momento de estar permanentemente por debajo de la meta esperada, teníamos que pasar a este nuevo sistema. A la vez queda obvio que habían analistas, no podemos negar, que estaban resaltando el hecho de que esta movida hacia la expansión monetaria podía crear algún riesgo de dominancia fiscal. Es decir, no podemos negarlo, claro que no, pero para mí las acciones que el Banco Central Europeo ha tomado durante el último episodio inflacionario, el hecho de que el Banco Central Europeo estaba en una posición de aumentar las tasas de manera significativa a corto plazo, alejándonos, ¿no es cierto?, de la expansión monetaria al endurecimiento cuantitativo de manera inmediata, en cierta medida ha eliminado casi por completo esas percepciones de un riesgo potencial de dominancia fiscal, porque todas esas decisiones se tomaron justamente por la necesidad de garantizar la estabilidad de precios en nuestro mandato, independientemente de lo que podría causar las implicancias para las autoridades fiscales. Así que, insisto, como ya mencioné al inicio de mi presentación, el marco que teníamos en Europa es un marco que se basa en dominancia monetaria. Y en cierta medida, en gran medida, este último episodio ha sido un ejemplo claro de esto, independientemente de otras circunstancias donde el Banco Central Europeo tiene que pasar hacia lo no convencional porque están en los límites bajos. No. Let me ask you about Permítanme preguntarle acerca de los mecanismos de transmisión de política monetaria. Al leer tu último trabajo, Neil, observé que mencionaste en ese ensayo que el primer trimestre de este año despertó preocupación acerca de la inflación, que podría sufrir de un límite del 3% mínimo. Y aquí en la Argentina hay un debate justamente acerca de la inflación y crear la necesidad de un piso. Y si se va a romper ese piso, a quebrar, eso nos hace sentir un riesgo mucho. En el primer trimestre se quebró ese piso y eso te da lugar, mi comentario, a justamente hablar de la reducción en las tasas de políticas. ¿Qué opinas
si en vez de haberse quebrado ese piso, se hubiera mantenido en los niveles. Podrían haber utilizado esos mecanismos en ese contexto y nosotros podemos hacer un análisis con visión de futuro, flexibilizando ese ciclo a nivel de la Fed. No se tradujo en otra situación en las tasas de interés en la economía, porque debido a las perspectivas fiscales mantenía los niveles del Tesoro. ¿Cómo se mantiene ese mecanismo de transmisión con herramientas alternativas? ¿Y en qué te enfocarías en cuanto a estos mecanismos de transmisión? Muy buena pregunta. Hay un concepto clave para política monetaria. ¿Dónde hoy ocupa su lugar la política neutral? ¿Para estimular la economía o la desacelera? Nosotros no podemos medir exactamente, podemos hacer una estimación y se basa en cómo responde la economía a las políticas. El hecho de que se subieron las tasas de manera audaz y no aplastamos la demanda en los Estados Unidos ni el empleo, nos dice que la tasa neutral en los Estados Unidos va a seguir subiendo después de la pandemia. Entonces, en vez de poner dos frenos, bueno, pusimos un solo pie en el freno. Y en el primer trimestre de este año, cuando la inflación parecía que se iba a desbandar, sí, claro, hubo provocaciones. Y yo también pensé, es la política adecuada, tenemos que hacer algo más. Dejamos la puerta abierta para aumentar las tasas, por un lado, pero antes de hacerlo, dijimos, bueno, démonos más tiempo a ver qué está pasando, a ver si no se quiebra ese piso. Ahora, el gobierno de los Estados Unidos tiene déficit, están aumentando, se hacen pronósticos al respecto. Recuerden también lo que hace la Oficina de Presupuestos del Congreso, todo está subiendo. Ahora bien, hay probabilidad de que el gobierno se financie a sí mismo a través de la tasa pasiva con tasas más altas. Entonces, la tasa neutral también va a ser más antes. Si hacemos una reapertura de todo, volveremos a una situación de normalidad donde va a haber tasas, sí, más altas de interés que anteriormente. Pero hay un enigma aquí, un interrogante enorme. ¿Cómo vamos a ir ajustando todo lo que hacemos a medida que vamos evolucionando? Dos preguntas más. La primera es complementaria de la que acabo de formular. Quizás nosotros, en cuanto a mecanismos de transmisión, debatimos mucho en diferentes foros sobre los mecanismos de transmisión de las tasas de interés. Otros banqueros centrales observan el impacto de las tasas en los ingresos disponibles, sobre todo en los mercados hipotecarios. Tenemos un mercado de títulos hipotecarios en la Argentina y desde esa perspectiva nuestros mecanismos de transmisión se ven bastante afectados, es decir, es bastante débil. Entonces me pregunto, quizás en España, la velocidad con que el mercado hipotecario se ha desarrollado o el timing con que lo ha hecho durante mucho tiempo, ¿ha desempeñado un rol importante o podrías identificar otros mecanismos de transmisión de tasa de interés? Y dos, en el momento de implementar la política monetaria hay un ángulo social que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando se diseña. Y entonces, en tu caso, como decisor de política, ¿mantendrías dentro de los puntos a considerar el factor social? Bueno, la realidad comparada con el caso de los Estados Unidos es que en mi caso España, cuando analicemos los mecanismos de transmisión monetaria y
política monetaria en Europa, debemos tener en cuenta que los instrumentos financieros para nuestras empresas están en el sector financiero, no así en los Estados Unidos, en los mercados de capitales están más desarrollados y desempeñan un papel mucho más importante. Cuando uno observa de forma particular qué ocurre con los hogares en algunos países, y España es uno de esos países, una parte muy significativa de las hipotecas están sujetas a tasas de interés variable. Y voy a conectar esto con justamente las cuestiones sociales que acabas de mencionar vos, Santiago, al finalizar tu pregunta. De manera que cualquier cambio que se produzca para arriba o para abajo en las tasas de interés, la transmisión a los hogares va a ser muy importante, muy significativa, sobre todo hogares que han contraído préstamos hipotecarios. Y existe una cierta dificultad en la Unión Monetaria Europea. España está en un extremo, 5% de nuestros hogares tienen hipotecas a tasa variable, pero en Alemania, por ejemplo, 100% de las hipotecas se obtienen con tasa fija. Entonces, en cuanto a la transmisión de la política monetaria dentro de la Unión Europea, ven que es muy distinto según los países. Y la segunda parte de tu pregunta, cuando hablabas de la comunicación, también se crean problemas, sobre todo con el shock de oferta negativa que mencioné antes. ¿Por qué? Porque por un lado sufren los hogares cuando aumentan la inflación, en especial, en este caso, el precio de los alimentos, de la energía, la electricidad. Imagínense qué pasa con un hogar que tiene bajos ingresos. Las personas más ricas están en otra situación. Entonces, al subirse las tasas de interés, que se hace por buenas razones, para mantener las expectativas de inflación ancladas, tenemos este otro problema. Entonces hay que saber cómo comunicarlo. Si lo comunicamos de esta manera, como lo acabo de decir, es más sencillo, es más claro y no va a llegar a una conclusión de política que es muy diferente de la que se relaciona con el mandato propio del Banco Central. En este punto, cuando hay dificultades, como lo vemos en los países de la Unión Europea, bueno, la dificultad difiere según los países, en España, en Alemania, porque esto es un agregado que se produce al incremento de tasas. Entonces, ¿qué diría yo? Hay que manejar los problemas de comunicación según cada caso y agrego que el hecho de que todavía nosotros mantenemos bancos centrales que tienen poder dentro del sistema, por ejemplo, el presidente del Banco Central de España se enfoca mucho en este problema de comunicación, de buena comunicación, de las decisiones del BCE y que esas decisiones sean correctas para la economía y además sean comunicadas adecuadamente. Y mi pregunta final también tiene una visión de futuro. El contexto actual en cuanto a marco de política monetaria es uno en el que no hemos visto muchos países que se encuentren implementando una estructura similar. Y me refiero a la fijación de metas de inflación en cuanto a política monetaria transmitida en todo el mundo. Y por otro lado, no en tiempos recientes, pero sí situaciones donde los países han recibido el mismo tipo de shock con la pandemia del COVID. Entonces, ¿cuál sería la respuesta más coordinada frente a los shocks en materia de transmisión de política, de diseño de política, fijación de condiciones políticas? Porque esa coordinación muchas veces no estuvo correlacionada. De hecho, los diversos bancos centrales aumentaron las tasas de diferente manera, pero lo hicieron y llegaron a un punto importante de inflación. Creo que la coordinación suban o bajen las tasas, se va a quebrar en algún momento. ¿Por qué?
Porque cuando enfrentan desafíos distintos, desempeño económico, etcétera, vemos las diferencias en las estructuras de las economías y los mandatos que tiene la Fed, por ejemplo, que tiene el crecimiento y el empleo, otros, como pasa en España, que se ocupan muchísimo de inflación. Esa estructura económica de las diferentes geografías también es muy diversa. Uno se puede enfocar más en bienes, otros en servicios, y esa coordinación de alguna manera la veo venir quebrándose en el futuro. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Se han visto afectados cuando tienen que definen la política monetaria? ¿Se ven afectados por esta diferencia geográfica? Por ejemplo, la Fed en los Estados Unidos se ve afectado por lo que pasa en Europa para tasas de inflación, diferentes variables económicas. ¿Ven venir un quiebre en esta coordinación o no? Porque el mundo ha cambiado muchísimo durante los últimos 5 años en términos de tecnología, desarrollo financiero, lecciones aprendidas, comportamiento y conducta, en fin. Como ejemplo de ello, menciono mi país, la Argentina, donde hemos atravesado un ciclo de desmonetarización de la moneda, 2016, 2024, y ahora se está remonetizando. Con todos estos cambios, no sabemos a dónde vamos, cuál va a ser la base monetaria en relación con el PBI en los próximos 3 años. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles son esos parámetros históricos que van a seguir siendo relevantes y permanentes. Mi pregunta, ¿qué tipos de desafíos ustedes avisoran en el futuro para que ustedes tomen decisiones de política monetaria? La dinámica del mercado también cambió muchísimo luego de la crisis del COVID, con lo cual lo que antes era vigente ahora quizás no es aplicable. Inclusive el marco fiscal es diferente. Recuerden el nuevo marco normativo en Europa frente a estos nuevos desafíos y cómo se asignan y distribuyen estos nuevos desafíos. Por ejemplo, cuando hablábamos de los países más pobres, los PIG, Portugal, Italia y Grecia, por ejemplo. ¿Qué pasa con los otros que no lo son? Es decir, ¿cómo ustedes pueden coordinar ambas cosas? Bueno, nosotros prestamos muchísima atención a lo que está ocurriendo en las economías del mundo. En los Estados Unidos fijamos la política monetaria para alcanzar los objetivos que el Congreso nos fija, pero obviamente las condiciones mundiales afectan eso y tenemos un diálogo muy abierto con las autoridades en Washington y además con las partes interesadas. Sí, por supuesto, nos importa mucho, sí prestamos mucha atención. Ahora, cuando fijamos la política monetaria para los Estados Unidos, por supuesto que en esta visión que vos tenés de futuro, esas políticas monetarias, según las economías particulares, se ven afectadas por los shocks mundiales, el de COVID, el de oferta, la guerra de Ucrania, todos esos fenómenos, esas experiencias mundiales afectan y, por supuesto, los bancos centrales tienen que tener una respuesta adecuada frente a ello y también tener en cuenta los fundamentals de la economía, que son muy diferentes según los países y estos tienen que quedar reflejados en la política monetaria. Ahora, por ejemplo, en tu pregunta, uno dice, ¿cómo me imagino esta situación en 10 años? Algo que está ocurriendo en los Estados Unidos es que las personas demandan muchísimo el tema de que aumentan los precios de los inmuebles. Entonces quieren tener una casa, quieren ampliar la que tienen, tener más lugar. Hay un giro en el mercado inmobiliario y por lo tanto en el mercado hipotecario, porque en este momento cada vez los precios de las viviendas son muy altas y muchos consumidores norteamericanos, estadounidenses, sienten la presión del aumento. Ahora bien, ¿cómo va a ser ese viraje a esta nueva coyuntura? ¿Va a ser el mismo? ¿Va a cambiar poco, mucho? Y además también hay que tener en cuenta muchísimo los datos demográficos para la conformación de cualquier política. Están cambiando y va a cambiar también con la inmigración, por ejemplo, que de hecho lo está haciendo, teniendo en cuenta la trayectoria
historia actual. Ahora, el crecimiento de la productividad, ¿qué tipo de impacto se siente en otras economías del mundo? Eso no lo podría aseverar con la misma seguridad, pero por supuesto que todos queremos que haya realmente un enorme aumento de la productividad y además la rentabilidad en un entorno de ese tipo también, sobre todo justamente con el desarrollo de nuevas tecnologías y inteligencia artificial, tanto en la Argentina, en los Estados Unidos o en Europa. Esto es lo que estamos enfrentando. Respecto de la primera parte de la pregunta, que es muy similar a lo que ha dicho el doctor Cascarié, en Europa tenemos que tener en cuenta que se trata de una de las economías más abiertas del mundo, mucho más que China. Incluso, si ustedes hacen el seguimiento del patrón de decisiones de política monetaria y hacen proyecciones y pronósticos que obviamente obtenemos de los equipos de investigación económica, vemos el primer elemento de debate. Cuando hablamos de PBI, inflación para la zona del euro, hay un impacto clarísimo en todo lo que tiene que ver en el crecimiento del PBI en cuanto a las importaciones y exportaciones comparado con el resto del mundo. Ahora bien, nosotros estamos teniendo cada vez más shocks globales y tenemos que coordinar nuestra política de manera mucho más explícita, cumpliendo nuestros mandatos. ¿Recuerdan que yo mencioné la coordinación implícita acorde con nuestros mandatos, coordinación entre bancos centrales? Nosotros tenemos un muy buen diálogo con el BPI, con el FMI, en fin, Fondo Monetario Internacional, Banco de Pagos Internacionales. ¿Para qué? Para asegurarnos de que entendemos muy bien cuál es la coyuntura y cómo vamos a tomar esas decisiones de política, respetando siempre nuestros mandatos. Respecto de la segunda pregunta, creo que justamente este va a ser el foco de atención en el 2025 para la mayoría de los bancos centrales, porque para la Fed, el ECB, van a hacer una revisión general de las estrategias de política monetaria, como las que fueron publicadas en 2021. Y creo que una de las cuestiones más importantes que va a abordarse en el seno del Consejo es hacer un inventario de todo lo que ocurrió durante los últimos 3 a 4 años y al mismo tiempo incorporar el análisis de nuevos elementos. En mi opinión, hay 3 cuestiones que son muy importantes respecto de lo que ha ocurrido y que van a tener que ver con la implementación en el futuro. 1, el alto nivel de incertidumbre que estamos enfrentando. No creo que esto desaparezca y tiene grandes implicancias para las decisiones de política monetaria. Les voy a dar un ejemplo. El Consejo de Gobierno del Banco Central, ya no hay un único, digamos, panorama de evaluaciones, sino que se hace análisis de sensibilidad. En cada caso, point in time, un punto determinado en el tiempo, y además se corren determinados modelos computacionales de probabilidad que nos brindan estos datos de manera mucho más exacta, sobre todo en casos de escenarios de shocks exógenos. Y esto lo hicimos hace poco tiempo. Y también el segundo es justamente el efecto de los shocks de oferta negativos, que de alguna manera son generalizados y, por otro lado, y en cierta medida, hemos aprendido muchísimo acerca de ellos durante los últimos 2 o 3 años sobre la transferencia de los shocks, su persistencia y también los efectos en la política monetaria. Y el tercer punto tiene que ver con la magnitud de los shocks.
Una vez más, durante los últimos 3 a 4 años, hemos visto que los shocks han sido muy significativos en términos de la pandemia, de los precios de la energía y la electricidad y de los alimentos. En la Unión Europea hemos visto cómo esto afectó a las empresas para cambiar sus precios en un entorno de muy alta inflación, donde todos estamos viviendo. Y vemos cómo los agentes económicos se comportan en ese contexto, incorporando linealidades en la decisión de política monetaria. Muchísimas gracias. Ha sido en extremo interesante este panel y les agradecemos muchísimo la participación, las presentaciones y les deseamos que disfruten mucho del resto de su estadía en nuestro país. Muchas gracias.